ya que estamos de regreso en su programa Torre Médica, seguimos platicando sobre este interesante tema que es la tuberculosis. Creo que en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, donde de alguna manera se diagnostica un padecimiento tan serio que creemos que nuestro ambiente ya está erradicado, tenemos preguntas valiosas que la gente hicieron a través de la Gran Guadalajara. Vamos y regresamos ahorita, Chuy, para seguir platicando sobre el tema. Claro que sí, con gusto. Vamos. Hola, mi nombre es Santiago Sánchez y mi pregunta es, ¿qué medidas de prevención podemos tener para la tuberculosis? Pues creo que lo que pregunta Santiago, de qué medidas de prevención podemos tomar, Chuy, yo creo que es una pregunta compleja, pero hablar de prevención en tuberculosis, solamente con la pura vacunación podemos marcar el inicio de esto, ¿no? Sí, la vacunación evidentemente en el primer año de vida, eso indudablemente, pero también ya cuando pasó eso, pues obviamente parecería exagerado, pero cuando trabajas en lugares donde hay muchas personas, ¿sí? Cuando vas al cine, cuando utilizas transporte público y hay, el tiempo que vas a pasar ahí es mucho, cuando vas en el avión, yo creo que no es exagerado usar cubrebocas, ¿sí? Y cuando ya conoces a alguien con tuberculosis, pues evidentemente la sana distancia, el uso de cubrebocas, pues va a ayudar definitivamente para evitar o disminuir la tasa de contagio. Y si alguien tiene una sospecha de este padecimiento, ¿cuándo es cuando deben acudir con su médico? Y sobre todo, ¿qué tipo de especialista es el indicado? Bueno, ahí básicamente lo que nos va a dar sospecha de tuberculosis principalmente es la tos de más de 4 semanas de evolución, ¿sí? Evidentemente, si hay fiebre en la tarde o en la noche, pues eso tiene que descartarse por mínimo, ahora sí que consulta con el médico. ¿Con quién hay que ir? Pues con su médico de contacto, y el médico de contacto lo tiene que referir ya sea con un epidemiólogo o con un internista o con un infectólogo o con un neumólogo, que son los que principalmente pueden manejar de manera interdisciplinaria esta enfermedad. Dentro de la gama de estudios diagnósticos, sé que todavía seguimos haciendo pruebas cutáneas, seguimos haciendo pruebas de expectoración, tuberculosis, serológicas en sangre para mandar. ¿Existe dentro de esta gama de evaluación, Chuy, algo que sea evidentemente más efectivo en el valor diagnóstico en un paciente con un difícil diagnóstico? Sí, pues evidentemente las pruebas moleculares, ¿sí? Si no tenemos evidencia de tener el bacilo en una tinción por la flema o en un cultivo que no salen tan rápido, se tardan 2 meses o se tardan hasta 2 meses, ¿sí? Porque el bacilo es de lento crecimiento. Tenemos pruebas moleculares que en 3 días tenemos el diagnóstico. Ahora se llama PCR para micobacterias o GeneXpert, que incluso nos da como un plus que nos diga si es resistente a alguno de los fármacos, ¿sí? Porque tiene gen de resistencia. ¿Y cómo sería la recomendación de convivencia cuando ya se tiene a un familiar con tuberculosis? Bueno, pues si el paciente tiene tuberculosis y es pulmonar, que es la que se contagia muy fácilmente, el paciente debe estar aislado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Dijimos que entre 15 días o 45 días, dependiendo de la gravedad de su infección y de la carga de bacterias que tenga, y ya cuando tenga un cultivo negativo, ¿sí? Ya puede tener ahí más convivencia con las personas. Evidentemente, la persona que viva con él, uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, ¿sí? Es lo que generalmente debemos de recomendar a nuestros pacientes. ¿Cuidado especial con sus utensilios también? También, porque es un bacilo muy contagioso, entonces hay que, por eso, lavado de manos, lavado de todo lo que entre en contacto con el paciente, y también sanitizar muy bien su habitación. Hay aspectos importantes. Entendemos que el aspecto de la vacunación, solamente en el primer año de vida se debe de contemplar la vacuna, o hay una reconsideración para un paciente de riesgo. Por el momento no. De hecho, no se recomienda ya vacunar después del año. Y desafortunadamente, la verdad es que no tenemos ni siquiera la vacuna muy a disponibilidad últimamente. Entonces, para que lo tengan en mente,
El primer año es cuando hay que vacunar. Y eso solamente llega a hospitales, clínicas en el Sí. primer año de edad, ¿verdad? Sí, en el primer año de edad, y en algunos laboratorios que se dedican a tener vacunas, pero la verdad yo no la he podido conseguir ¿Y la tuberculosis se sigue considerando un problema de salud pública? totalmente. ¿Por qué? Porque evidentemente ni se ha erradicado, ni tenemos tanta conciencia todavía en los países, sobre todo en vías de desarrollo, como para tener ahora sí que una prevención más efectiva. Y lo digo y sin tema de ofender, pero cuando vas a Estados Unidos y te vas a ir a vivir para allá o pides una visa de estudiante o pides todo esto, siempre te solicitan, si vienes de México o de cualquier país en vías de desarrollo, una prueba para tuberculosis, ¿sí? Si sales positivo, te mandan el tratamiento para quimioprofilaxis, o si estás activo, pues te dan el tratamiento, pero entras hasta que no te lo tomas completo. ¿Crees que debería existir un esquema diagnóstico para tuberculosis, tomando en cuenta pues que estamos haciendo referencia al Día Mundial de la Tuberculosis, pero tomando una actitud de medicina preventiva, hablando de que la medicina preventiva es la más barata? ¿Cómo podríamos establecer un esquema en la sociedad en donde la cultura de prevención para tuberculosis, porque llegamos al infectólogo por interconsulta de la interconsulta, porque ya pasó por manos del internista, del intensivista, del médico general, cuando el paciente se complicó y tengo una fiebre persistente, tengo un paciente que empezó a perder peso y salió negativo para estudios serológicos. ¿Cuál sería el esquema de prevención, Chuy? Pues bueno, yo creo que el esquema de prevención es hacer una prueba serológica o una prueba de reacción cutánea en todos los pacientes que vayan a ir al hospital. Es como hacer una prueba de pesquisa, y el que salga positivo de la prueba cutánea o el que salga positivo de la prueba serológica, mandarlo ya a interconsulta con el epidemiólogo o el infectólogo para ver si está activo o está latente y ya tomar las medidas necesarias en dado caso de una u otra. Yo creo que debería ser que todos los pacientes que lleguen al hospital mayores de edad por cualquier situación deberían tener una prueba cutánea o una serológica. Doctor Jesús, y según tu experiencia y práctica clínica, platícanos algún caso de difícil control, de difícil manejo que te haya tocado en tu experiencia. Bueno, ahora mismo tengo un par. Tengo un paciente que ya es una recaída y es un paciente que tiene una tuberculosis en el ganglio de la región inguinal y tiene resistencia a rifampicina, que es uno de los fármacos troncales en el tratamiento. De hecho, es el segundo fármaco troncal junto con la isoniazida. Entonces este paciente pues tiene seguro social y en el seguro social le dan el tratamiento que tienen ahí, pero no manejan antifímicos de segunda línea, que son tratamientos también muy efectivos, y el paciente tiene una glomerulonefritis autoinmune. ¿Por qué? Porque no se le da el tratamiento adecuado. Entonces me llega a mí, lo manejo con tratamiento fraccionado y con otros de segunda línea y con prednisona, y el paciente ahorita está mejor. Y tengo ahorita un joven de 17 años que con una cavitación en el pulmón derecho, que parece que tiene una infección aparte por hongo, un micetoma, que es por un aspergillus, ¿no? Él tiene todavía fiebre, tengo 15 días con él, entonces es un caso complejo. Creo que la parte de la complejidad en la medicina ligada a la infectología, porque de verdad tenemos tantas actividades en común que el profesional a veces no entiende cómo la importancia del que el infectólogo se involucre en los factores de la multiresistencia. Hemos hecho y queríamos regular los antibióticos y los antifímicos de una manera diferente. ¿Crees que las medidas que se han llevado a cabo en estos últimos, ¿qué te puedo decir?, 10 años que entraron en un mundo de regulación farmacológica, donde nos exigen las recetas, ¿crees que ha podido dar una condición para disminuir las resistencias bacterianas? Sí, ha mejorado un poquito eso, pero falta más regulación y falta más educación, sobre todo también en los médicos que no manejan antibióticos o que no conocen a fondo la manera de manejarlos, y conocer cómo están las tasas de resistencia, como nosotros le llamamos ahora, se llama antimicrobial stewardship, que es conocer en nuestra comunidad, en nuestro hospital o en nuestra zona, cuáles son las bacterias que tenemos, qué sensibilidad o resistencia tienen,
para no manejar los antibióticos de manera empírica como tal. O sea, sin saber exactamente a lo que nos pudiéramos enfrentar. Es como si llega al hospital un paciente y llega y lo metes a una sala normal, ¿sí? Y ahí adquiere una bacteria de hospital y ya lo pasas a terapia intensiva y ya sabes exactamente qué bacterias están ahí, qué resistencias tienen y ahí podemos hacer un manejo mejor de los antibióticos. Como te digo, ha servido a medias. Falta más educación y tener más conocimiento de nuestra epidemiología bacteriológica. Pues, doctor Jesús Márquez, gracias por acompañarnos. Ahí tienen el cintillo si ustedes quieren contactar una cita con él para que lo puedan agendar. Y vamos del otro lado del estudio con Lalo Castillo. Continuamos.